Desde que tengo uso de razón, México siempre ha sido considerado la cuna del arte. Podríamos trasladarnos varias décadas atrás, por ejemplo a la década de los 60, ¿no? Con la época del rock and roll, que estuvo Angélica María, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, César Costas. Después podemos viajar en el tiempo a la década de los 80, donde estuvieron bastantes artistas y grupos que incrementaron esta conexión entre la música y los adolescentes. Grupo Timbiriche, Magneto, La Flans y varios otros que de alguna forma lograron comunicar lo que nos pasaba como adolescentes. Sin embargo, en la década de los 90 empieza un boom de artistas, gran cantidad que empezaron a cantar más y más. Entre ellos empezó el grupo Magneto, estaba Fey, varios artistas. Pero hoy tengo la oportunidad de hablar para mí con un exponente de la música que puso su voz, puso su sentimiento y logró capturar la esencia de los 90. Flavio César, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Franco, al contrario, muchas gracias por esta invitación que me haces. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo y sí, efectivamente, tuve la bendición de poder ser parte de esa época musical. Los 90 fue una época muy, muy interesante, musicalmente hablando, específicamente en lo que es el pop. Y bueno, fui parte de esa época en la cual pues hubo una influencia pues muy importante en los jóvenes. Y como tú dices, Magneto también. Yo me identifico mucho con Magneto para las personas que no sepan, ¿verdad? Mi hermano Charlie estuvo en el grupo Magneto. Así es. Y aparte compartimos el mismo representante. Toño Berumen. Toño Berumen fue el creador del grupo Magneto y fue quien impulsó también mi carrera en Sony Music. Fíjate que es una trayectoria interesante la que tienes porque protagonizaste 2 telenovelas, trabajaste con Sony Music, lanzaste 4 producciones musicales, Acapulco Fest del 95, Viña del Mar del 97, donde muy pocos artistas acuden a esos eventos tan importantes, Flavio. Y Sí. sobre todo también en la selección de canciones para poder completar tus álbums, todo. Quiero que nos comentes las distintas facetas de un artista, pero antes de ir de lleno a ese tema, ¿no? Cuando vamos a hablar en algún momento de las luces y sombras, quiero que nos comentes cómo fueron tus inicios en esta carrera musical y cómo llegaste a dar con Toño Berumen para empezar a cantar. Fíjate, es muy interesante. Realmente yo nunca quise ser artista. Esa es la realidad. El sueño más bien fue de mi padre. Mi padre cuando era chico, él quiso ser artista de la televisión mexicana. Incluso cuando uno ve el anuario de cuando, ya sabes que en las escuelas tienen sus anuarios, y en este caso cuando ves el anuario de mi papá cuando estaba en primaria, cada niño tenía que poner debajo lo que quería hacer de grande. Y él es el único que aparece en su foto que dice que quiere ser artista de la televisión mexicana. Y nada más que ese sueño nunca fue hecho realidad en su vida. El asunto es que, bueno, pues mi padre se casa, yo soy el mayor de 6 hijos y en un cumpleaños yo le regalo pues un cassette con una canción que yo le grabé y se volvió loco. Mi papá le encantó lo que le estaba cantando y dijo, wow, a través de mi hijo Flavio, digo, no lo dijo literalmente, pero en base a los hechos se vio que él quiso llenar ese sueño a través de mí, de su hijo mayor, yo soy el mayor, y de ahí empezó la aventura. En aquel entonces había un festival muy importante en México que se llamaba Juguemos a Cantar. De ahí, de ese festival Juguemos a Cantar, ahí estuvo
Thalía, eh, ¿quién más? Lorenzo Antonio, creo que hasta Eduardo Capetillo. Hay muchos artistas que ahorita son grandes estrellas, participaron en Juguemos a Cantar. Juguemos a Cantar era un evento, era un concurso a nivel nacional donde era el sueño de todo niño poder estar en Juguemos a Cantar. Me imagino. ¿Y eso Era dónde el se sueño daba? de todo ¿En padre México? también. Claro. ¿Y eso dónde se daba? ¿En México DF? ¿En la capital? En ¿Distrito? la capital hacían las audiciones. Me acuerdo que yo fui, pero yo realmente fui a apoyar a un primo que se llama César. Nosotros somos una familia muy unida y todos los domingos mi papá hacía carnes asadas, allá les llaman asados, ¿verdad? Claro, así es, Sí, en asados. Argentina sí, 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 el chimichurri Entonces, famoso que tenemos acá. chimichurri y todo Sí, sí, eso. sí. Entonces, siempre en esas reuniones familiares que teníamos todos los domingos, siempre mi primo César era el que cantaba. Realmente él era el artista de la familia, por así decirlo. Siempre llegaba un momento de que ya todos comíamos y todo, y que cante César, entonces cantaba mi primo. Entonces, cuando sale el festival de Jugamos a Cantar, el sueño de mi tío César era que mi primo estuviera, o sea, su hijo estuviera ahí en ese festival y yo fui a acompañarlo. Yo fui a acompañarlo para también, es importante esta situación. Mi tío estaba con cáncer. Entonces Fuerte, era su sueño, sí, era su fuerte. sueño ver a su hijo. Entonces yo lo acompañé y las audiciones eran extenuantes porque habían más de 10,000 niños haciendo audiciones. Tú estabas haciendo fila en Musart, era la compañía disquera que hacían, y eran unas largas filas interminables donde los papás llevaban a sus niños. Entonces yo estaba acompañando a mi primo y cuando me vieron a mí me dijeron, oye, pues, ¿no quieres tú participar? Y yo dije, no, vine aquí a acompañar a mi primo. Y yo, pues ven a la audición, o sea, audiciona, ya estás aquí. Y estaba mi mamá y mi tía, y digo, bueno, pues audicioné. Y aquí viene el drama, que en esa semana le llaman a mi primo, bueno, le llaman a mi tía para decirle que mi primo no había quedado. Pero me Caramba. llaman a mí para decirme que yo había quedado. Y eso para mí fue un peso muy grande porque yo sentía que le estaba quitando el sueño a mi tío de ver a su hijo participar. Más cuando En, todas las expectativas estaban puestas en tu primo y en mi tú, a ver, primo. no estabas con esa iniciativa de cantar, es como decir algo que me cae del cielo y decir, bueno, ya está, se dio esto así, ¿no? No, yo la verdad, ¿no? Claro, no lo tenías. Nada más, entonces, ya después hablaron conmigo y me dijeron, oye, Flavio, al final del día, pues es tu tío. O sea, es el papá de tu primo, entonces hazlo por la familia también. Bueno, Claro. no. Entonces lo hice con esa bandera, ¿verdad? Y mi nombre es Flavio Raimundo, no Flavio César. Claro, Y me artísticamente pusieron hablando, claro. artísticamente Flavio César en honor a mi tío, que después falleció, y en honor a él me pusieron artísticamente Flavio César. Entonces de ahí empezó toda esta aventura de estar en Juegos a Cantar. Me escogen como el mejor intérprete del festival y como fui el mejor intérprete del festival, había un programa muy importante a nivel internacional que se llamaba Siempre en Domingo, Con Velasco, Arturo con Raúl Velasco. Velasco. Raúl Sí, Velasco, Raúl Raúl Velasco. Velasco, sí. Entonces, en este festival, bueno, en ese programa iban grandes estrellas. Es más, prácticamente para poder tener un lanzamiento a nivel internacional, tenías que estar en el programa de Raúl Velasco. Raúl Velasco fue el padrino, por así decirlo, de muchas grandes estrellas que para poder tener el éxito y el respaldo tenías que estar en Siempre en Domingo. Imagínate la influencia, la popularidad que tenía Raúl Velasco, ese Ahora, programa. Flavio, disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí, había escuchado un poco la historia de Raúl Velasco y la famosa patadita de la suerte que daba, Sí, que eso era como era algo propio, una impronta de él, ¿no? Pero el asunto está es que había un cierto,
modo que era únicamente el camino por él. O sea, si no pasabas por él, no podías llegar al mercado musical, ¿no? A la industria. Sí podía, pero iba a ser muy difícil. Claro. Muy difícil. Había una época que si no tenías el respaldo del programa, era como que era difícil, Sí, porque sí. prácticamente lo que presentaba Raúl Velasco tenía tanta autoridad y tanta influencia, incluso hasta en la radio, que se tocaba en la radio. O sea, el programador de radio decía, wow, si salió en el programa de Raúl Velasco, entonces tengo ya que ponerlo, tengo que programarlo en la radio. Así era de influencia. Sí. Y me imagino que él seguramente tenía lazos o conexiones con distintos productores de música y a su vez y viceversa y todo lo demás, ¿no? Para poder incluso lamentablemente, digo, como todo, causó ciertas enemistades también con algunas personalidades que de plano, si él no quería apoyar a alguien, no lo apoyaba y se acabó. Claro, entonces, ese es el punto, porque así como tú, también hubo otros artistas también que tenían muy buenas voces y que desafortunadamente por ahí no habían llegado. Había escuchado con una cantante que también se había complicado la promoción de unas canciones en esa época, ¿no? Entonces, complicado ese asunto. Sí, entonces, como gané Juguemos a Cantar, bueno, gané el mejor intérprete, porque ahí en Juguemos a Cantar no participaba el intérprete, lo que participaba era la canción. O sea, sí participaba el intérprete, pero realmente a quien le daban el premio era a la canción. ¿Te acordás qué canción elegiste? ¿Algún cover que elegiste? Aparte, ese también fue un drama, eso fue wow. Cuando me dan la canción, porque aparte tú hacías la audición y ellos te decían qué canción tenías que cantar, conforme a tu timbre de voz, conforme a tu personalidad, y bueno, entonces me dan la canción. Y cuando me dan la canción fue un golpe a mi corazón, porque la canción hablaba era una canción dedicada a un papá que había fallecido. No te puedo creer, y justo con todo esto que estaban viviendo tu primo, tu tío, fuertísimo. Yo decía, wow, esa canción yo no la debo de cantar. O sea, esa es como una oración, una dedicación a un padre fallecido. O sea, decía, para cuando yo sea grande, voy a abrir una ventana para ver cómo amanece, como hacía mi papá. Wow, o sea, me llegaba tanto el canto que le interpreté con tanto corazón que yo creo que por eso Dios permitió que me dieran ese premio. Dios ya tenía ciertos planes a mi vida, porque yo no estuve buscando la popularidad, yo no estuve buscando la fama, y se empezaron a abrir puertas. Me acuerdo que cuando me nombran, porque yo cuando participo en Juguemos a Cantar, yo ya quería que se acabara todo ese asunto, porque todo eso se hacía en la capital, en México. Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, entonces tenía que estar estando un mes o 2 meses están allí en México, y yo era pues un niño de 13 años, 12 años que quería estar en Monterrey con sus amiguitos. Claro, pero viene Juguemos a Cantar y luego me dan 3 programas de Siempre en Domingo, tenía que estar yendo a México, y como gané el primer el mejor intérprete del festival, había otro festival igual de importante que se llama América, esta es tu canción. Ahí estuvo Luis Miguel, ahí estuvo Thalía, ahí estuvo Pedro Fernández, y estuvo también en ese festival. Haz de cuenta que habían artistas que representaban a distintos países de América. En este caso nosotros representamos a México. Entonces, yo no estuve buscando eso. Hubo una sinergia ahí, se empezó a hacer como una bolita de nieve que me fue llevando, se empezaron a abrir puertas, y estuve también en América, esta es tu canción. Y así se fueron dando las cosas. Poco a poco me empezaron a invitar a ferias,
pero yo estando muy chiquito, pero pues yo quería seguir en la escuela, ¿Qué y época viendo, habrá sido? ¿87, 88? ah, Más o menos. fue en el 84 fue lo de Juguemos a Cantar. Mirá, mirá todo el tiempo que ha pasado. Sí. Sí, sí, sí. Después vino América es tu canción, que fue yo creo que un año después. Y luego vino Valores Juveniles. Bacardí era una ya era Valores Juveniles Bacardí. Ahí estuvieron grandes artistas también. Creo que estuvo ahí Yuri, Mijares, muchos de que ahorita son personalidades de gran renombre en el medio artístico hispano. Y bueno, luego viene lo de Magneto, que a mi hermano lo invitan a estar en Magneto. A mí me conoce Toño Berumen en Juguemos, no, en Valores Juveniles Bacardí, cuando yo participé en ese festival. En ese festival mi hermano Charlie estaba de bailarín haciendo en la parte de atrás de la hija de un mago que se llama el mago Chenkai. Ella se llama Kenia, estuvo ahí ella participando también en ese festival. Y Toño pues sabía que yo no iba a estar en Magneto, él me vio como solista, pero cuando vio a mi hermano Charlie, estaban buscando a otro que fuera miembro de Magneto porque uno de los integrantes se había salido. Y ¿Cómo? y ahí fue donde Sí. nace la relación de Magneto con Toño Berumen. O sea, Sí. ese contacto yo con Toño Berumen y con... Porque Magneto había iniciado en el año 1983, tengo entendido, Sí, que, no, Magneto ya llevaba años. claro, que el artista que se mantiene ahí originalmente hablando es Elías, que el único Elías. que se mantiene, porque después Alan, Mauri Stern vinieron después. Ellos vinieron después y mi Claro, hermano sí, Charlie sí. casi fue el último. Es más, cuando entra mi hermano Charlie, creo que hacen como una última producción para ver, le pusieron como un ultimátum ahí a Magneto. Sabes que si no pega este disco ya cada quien, pues es que ellos ya estaban en edades y de estudiar una carrera. O sea, Convengamos que, y, fíjate que fue medio, creo que estaba el disco tremendo, Déjalo que gire, era uno de los primeros discos de Magneto, después el disco Todo está muy bien en 1987 y todo eso, y después al año 89 creo que pasan a 40 grados. Me parece que por sí, ahí pasó, pero había cuando, algo que no estaba pegando todavía en el grupo, que costaba que se armara. Es como que intentaban. Toño Berume que te traía canciones de Europa, por ejemplo la uh-huh, de Cireles, Guayas Guayas, después fue la adaptación en sí, español de Vuela Abuela, pero hacía lo posible de decir, bueno, si no están dando con canciones originales, vayamos con covers. Entonces claro. creo que ese es el intento que estaban haciendo con Sí. Magneto. Sí, y luego Mm, Carlos Lara empezó a meter algunos éxitos muy buenos. Agarró ahí a Carlos Lara. qué compositor, ¿eh? eh, sí, Sí. sí, que él es el que hizo la canción esta, la de Para Siempre. También La Puerta del Colegio. Y en mi caso, por ejemplo, él me produjo el primer disco, Carlos Lara, en Sony Music. eh, que fue, Un hijo, fue exitazo. el éxito. Sí. Sí, sí, está la de en cada canción me vas a encontrar, la de Luna, la de Inolvidable, la de Tan Cerca. O sea, hay varios hits en el Sí, primer disco. sí, sí, sí. Y Entonces, fíjate que para hacer el disco debut de un artista, todo el impacto que sí, generaste, no solo en sí, México, sino también en América Latina, con tus canciones, con tu voz, fue muy importante. Y eso es como que te digo, es inolvidable. Valga redundancia con la canción que mencionabas, ¿no? sí, sí, De inolvidable. Pero digo, impactante. A ver, ya para ese claro. entonces, ¿qué había sido? ¿Año 92, 93? Más o menos, Fue primer el como disco. 92, 93, sí, pega muy fuerte Sí. el disco. Yo empecé, Toño Berumen en aquel entonces era un manager que tenía muchos contactos,
pero aparte era un hombre que sabía hacer las cosas bien. O sea, era, yo creo que de los pocos managers en aquel entonces que sabía manejar y hacer una estrella. Wow. Pero me Porque no imagino es que nada también más, una disciplina. no, Todo muy... Sí, 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 con sí, 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 Tonio sí. Berumen era mucha disciplina. O Claro. sea, Era como una escuela. este, Te formaba, ¿no? era una Claro. escuela, sí, sí. O Sí, sí, sea, sí, sí. desde, te voy a poner un ejemplo. Sí, Por ejemplo, los contratos, cuando yo iba a cantar, vamos a suponer que voy a Argentina, ya ahí decía que no podía haber en el vehículo que me recibieran, no podían haber mujeres. claro. Te ponía todos Ni- ni- esos sí, límites, claro, sí. no, no, nada de que no es que es la hija de un empresario y todo, no, no puede haber ni una mujer. Eh, no podían Y me imagino, claro, con las mujeres tomarme. argentinas, bellas mujeres que tenemos, ¿qué se podía hacer? Claro, con esa Sí, sí, restricción que te pero por ponía. ejemplo, en el Claro. carro, en los acuerdos es que no podía haber en el carro Mm, que fuera por nosotros al aeropuerto, no podía haber una mujer adentro. claro. O sea, él cuidaba la imagen. No podía, o sea, si de repente eh, no, era prohibido que yo estuviera con una cerveza y que me tomaran una foto y que saliera ahí. Dice, no, no, o sea, tu imagen tiene que ser una imagen fresca, tu imagen, tú tienes que ser una imagen representativa del sueño de una niña o de una mamá que quiera para su hija, fresca, sana. Mira, Entonces mira, era, qué concepto que te trasladaba. Muy, muy importante y valorable porque si lo trasladamos a la época actual, sin mencionar artistas que hacen de su vida todo público, las redes sociales no les importa nada, ponen lo que ellos quieran, hay un descontrol total, pero fíjate que a pesar de esa disciplina que te imponía Toño Berumen, no solamente a ti, sino también al resto de los grupos que manejaba, porque digamos que Toño Berumen en la industria musical era una especie como semidios por todo lo que hacía, ¿no? sí, Mucha- lo que pasa es que manejaba Magneto, Mercurio, de todo, ¿no? eh, 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 él sabía hacer bien las cosas. Claro. Él las cosas no las hacía a medias. Cuidaba, nunca se me va a olvidar, por ejemplo, que yo antes de entrar al escenario, él se dio cuenta de lejos que había un poquito de agua tirada. Él agarró, él fue y agarró el trapeador y fue Mira el detalle cuando estaba a nivel de manager. Mira lo que hacía. sí, O sí, sea, no, 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 sí, 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 sí. hacía cosas así, o de Claro. repente me acuerdo, tenía detalles así de que cuando íbamos al aeropuerto, yo no llegaba al mostrador a documentarme, no. Nosotros llegábamos directamente a una sala VIP. Había alguien más que documentaba y hacía todo ese proceso. Claro, porque tampoco el artista se puede exponer a todo lo demás, a hacer los trámites como cualquier otro ser humano terrenal, ¿no? Tiene que Es que hacer, te tiene que facilitar las cosas, sí, ¿no? el hecho de nosotros Mm, nunca, por ejemplo, llegar al aeropuerto, nunca nos veías cargando maletas. claro. O sea, las maletas y todas las Sí. cargaban. Tú y aparte, por ejemplo, y esto se me ha quedado mucho, yo gasto mucho en perfumes porque se me quedó eso. Él decía, ¿saben qué? Tú tienes cuando pases por el aeropuerto eh, y la gente te reconozca, tú tienes que dejar hasta una aroma. Huelan, o sea, hacía Claro, cosas sí, sí, así que sí. decía, oye, pero pues yo me acostumbré también ya a hacer eso, ¿verdad? Y hasta el día de hoy Este, te queda. ¿Mande? Hasta el día de hoy te queda Hasta ese. el día de Hasta hoy, el ahí, día. Sí, sí, mi sí. esposa me dice, oye, gastas mucho, te pones demasiado perfume. Y digo, ay, perdón, es que me acostumbré a eso de. Claro, tantos años trabajando. A ver, lanzan el primer disco para ese entonces. ¿Mm? Se te presenta una oportunidad para la pantalla chica, digamos serie, digamos telenovela, con un Ujú. productor, si no me equivoco, corregime si me equivoco, Luis del Llano,
Ujú. que había producido la serie Papá Soltero en los No, no, ochentas, ¿o no? no sé la verdad, no sé Claro, qué es porque lo que él anteriormente, ¿sabes qué? sí, Yo estoy súper desconectado de las telenovelas. Es más, yo nunca he visto una telenovela. Ni siquiera la telenovela que yo hice la vi. tampoco. Nada más para que te des cuenta. Mira, mira, mira. No, O sea, es increíble. no lo viste a Martín cumpliendo su sueño de ser artista que estaba enamorado de Paola, ¿no? Pues me sabía la historia Claro, sí, porque sí, sí. me tenía que aprender es más, ni siquiera me tenía que aprender los guiones porque ah, se trabaja con un apuntador, no sé si tú sabías eso. Ah, no, no sabía eso. Bueno, el apuntador tiene, haz de cuenta que está en una cabina con unos audífonos y con un micrófono como el que tú tienes ahorita en este momento. Sí. Entonces el artista tiene un chicharito aquí, un como in-ear aquí. Acá en Argentina le decimos cucaracha, las famosas Bueno, cucarachas. Sí, tiene bueno, así. Sí, 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 algo he escuchado. Sí. sí, tiene una cucaracha y ahí me están diciendo todo el diálogo. Entonces me están Sí. diciendo lo que tengo que decir Flavio, y yo lo tengo que repetir. esto que me acabas de decir me desmotivó por completo. Te veías un Robert De Niro mexicano. No, esto que me acabas de decir en serio me Me desmoronó, o desmotivó sea, completamente. me desmotivó completamente. Haz de cuenta, estoy Claro, repitiendo sí, lo sí, tuyo. sí. Bien ahí, bien ahí. Te Bueno, quedó pero dote actorales. oye, pero te voy a decir una cosa, es que Sí, todos los días grabas guiones. No es lo mismo, en una película hay un guión ya determinado, pero ¿sabes cuánto es el diálogo que uno se tiene que aprender en una telenovela? ah, no, me imagino capítulo Sí, por me capítulo, explico. escena por escena. ¿Y qué pasa si la escena sale mal? Está el director que te está diciendo, por favor, Flavio, otra vez esa escena. Así, Natalia, otra vez esa escena, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? No, y sabes qué otra cosa, por ejemplo, no nomás te están diciendo el diálogo, hay ciertos movimientos de cámara que, por ejemplo, te dicen, es que, ¿por qué hiciste eso, Paola? Claro, sí, sí, sí. No te muevas, quédate quieto, te van a hacer un close-up y te Claro. hacen el close-up. Sí, sí, me explico, El tema también de la actuación, ¿no? Es de manejar es los difícil. tiempos. Claro, es difícil. Manejas los tiempos, la voz. Che, no lo digas tan rápido. Dilo más despacio. Entonces, ¿por qué te apuras tanto acá? No, fíjate que va a entrar la otra persona. Todo eso que hay que Sí. compaginar, que ahí están los productores, directores, tanta gente trabajando, un equipo enorme trabajando. Bien, Y hay mucha gente trabajando, Franco, sí. nada más Mm. no me quiero extender tampoco No, no, mucho no, en esto, pero está es que la perfecto. gente tiene que saber que para una sola escenita hay un mundo de gente trabajando, mundo de gente que está ahí nada más para una escenita y luego se tienen que grabar otras cosas. Entonces, un trabajo muy laborioso el actoral. Te digo que ahorita, retomando un poco lo que me dices de Luis Villano, pues él me invita a este proyecto porque en aquel entonces, pues yo estaba funcionando muy bien como cantante, tenía hits en la radio y Luis necesitaba un cantante, alguien que interpretara un cantante. Pero, no sé si te sabes esa historia, yo no quería ir. Esa parte no sabía, porque justo lo quería enlazar con algo, pero ahora quiero que me cuentes eso y después quiero hablar junto con otras personas que te toca trabajar ahí. Pero, ¿por qué no Okay. querías ir a la telenovela? Y lo vas a poder enlazar muy bien. A ver, a ver, a ver. Te voy a decir por Sí, qué. sí, sí. Porque, en primer lugar, yo no estudié actuación. Entonces yo le di a mi representante, oye, yo no voy a ir, o sea, a esto que me están invitando. Entonces Toño me dice, bueno, ve y tú y dile que tú no quieres, porque para mí esto representa una grande oportunidad, pero Un ve salto, tú, dile. claro. Claro. Le dice, pero yo no soy actor. Entonces, cuando yo llego ahí con Luis de Llano, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues que gracias por la invitación, pero pues yo no soy actor. Y él dice, bueno, no necesitas ser actor. Le digo, ¿pero por qué? O sea, claro que necesito ser actor. Es que, en primer lugar,
tú vas a representarte a ti mismo. Imagínate que ahorita tú estás hablando ahorita conmigo y tienes una cámara y vas a hacer lo mismo que estás hablando ahorita conmigo. No vas a ser otro personaje, vas a ser tú mismo, nada más que te vamos a poner otro nombre que se va a llamar Martín. Entonces ahí fue donde le dije, pues sí, pero me estás poniendo a actuar y me estás poniendo como protagonista al lado de grandes estrellas, de grandes personalidades, y yo apenas estoy Alberto Vázquez, Pedro Weber el Chatanuga, Angélica María, o sea, ¿cómo? Me dice, pues es que eso te va a ayudar más, Flavio. Cuando tú tienes a alguien con experiencia al lado, eso va a ser que cuando empieces a actuar, vas a fluir hasta con mayor naturalidad porque ellos te ayudan. Y después me dijo, y aparte te conviene porque nosotros, Televisa, somos los exportadores más grandes de telenovela en el mundo. Wow, automáticamente Flavio César va a ser famoso en muchas partes, sin tener que ir, por ejemplo, a Argentina, a Chile, a Colombia, no nomás aquí, a España. Te van a conocer porque todos los días van a ver tu imagen. ¿A poco no te conviene? Y no te conviene musicalmente porque algunas canciones que tú cantas ahorita las va a cantar Martín. Y entonces ahí fue donde me ganó. Excelente. Claro, porque si te pones a pensar, ahí fue justo la manera de promocionar todo lo que venías haciendo, ¿no? Y darse a conocer y traspasar esas fronteras. Pregunta, ¿cómo fue trabajar? ¿Cómo fue el equipo en sí? Ahí estaba Liliana Weimer, la argentina, que era la que hacía de la mamá de Martín. Alberto Vázquez, Angélica María, estaba Irán Castillo, creo que en las primeras novelas de Irán Castillo, José María de Torre, ¿cómo fue? Weber Chatanuga, ¿cómo fue trabajar con ellos? ¿Cómo fue la sinergia? Fue muy bonito. Y Natalia Esperón. Natalia Esperón, sí, es increíble trabajar con personas que ya tienen experiencia, que ya tienen trayectoria, que ya tienen ese bagaje, ese callo, porque tú aprendes mucho de ellos. Y bien tuviste la iniciativa de aprender, de escuchar, porque más allá que estabas viviendo un momento de explosión a nivel artístico, hay que también hablar con esa gente, ¿no? Porque puede pasar que Flavio César sea engreído, no quiera escuchar a nadie, no, acá hago lo que yo quiero. No, sin embargo, decidiste escuchar y decir, a ver, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo podemos intercambiar experiencias, ideas? Y ver para que este producto de Luis del Llano salga perfecto. Sí, yo me acuerdo que a una artista, creo que no fue Angélica María. Había otra artista también muy famosa, muy reconocida, nada más que ahorita no recuerdo su nombre. La que estaba en Cecilia, ¿no era? La que hacía de... Ay, Dios, no puedo recordar ahora el nombre. Pero era un apellido francés, ¿no era? Mira, híjoles, quiero acordarme, pero un artista de ahí, de la telenovela, me acuerdo que a mi hermano Charlie y a mí nos hizo un regalito. Ah, mira. A mi hermano Charlie le regaló un delfín, así como de cristal cortado, y bien bonito. Y a mí me regaló un águila, pero bien chiquitita, bien chiquitita. Y yo le dije a ella, oye, pues está muy padre el delfín de mi hermano, y el águila, pues no está fea, pero está bien chiquita. Encima era un regalo, Flavio. O sea, era un regalo, pero me llamó mucho la atención. Y me dijo, no, mijo, porque mira, tú un día vas a volar bien alto como las águilas, pero mira, pon los pies en la tierra, tú ahorita eres una aguilita que apenas estás aprendiendo. Te vas a dar, así me dijo, te vas a dar unos guamazos, unos golpes, pero la vida te va a ir poniendo en tu lugar. Dije, bueno, gracias. Ahora, qué motivación que te daba cuando recién estabas arrancando. Uno que tiene las expectativas altísimas, que te digan así, pero a ver, por un lado es bueno, porque te ponen con los pies en la tierra. Claro. Fíjate, pero trabajar con Angélica María. Bueno, palabra mayor. Sí, y una
una gran artista con una sencillez y con una humildad, con un temple también. Alberto Vázquez, ni se diga, él fue mi papá en la telenovela. Y fíjate que hay una conexión tan grande cuando estás grabando, que hasta él un día me dijo, es más, el año pasado tuve la oportunidad de hablar con él. Ah, mira qué bueno. Y fíjate, y él me ve, me dice, es que te veo como mi hijo. Oye, mi hijo, ¿cómo estás? Mi hijo. Y un día me lo dijo y me lo expresó en la televisión. Es que yo me he encariñado contigo como si fuera realmente mi hijo. Entonces, ya dio de cariño, ya le digo papá. Qué buena onda lo que me cuentas, que Sí, todavía sí. sigues en comunicación con ellos. De hecho, grabaste una canción con él y grabaste también con Angélica María la famosa canción En tus manos, una Ajá. producción fantástica, una letra maravillosa, ¿no? Eh, a ver, se desarrolla la grabación de la telenovela, participaste ¿Mm? en varios capítulos. eh, Se alarga la novela. s- a ver, sí, ahí, bueno, ahí yo esa parte no me acuerdo, pero creo que fueron en... Sí, Te voy a sí, sí, sí. explicar cómo está ahí este asunto. Haz de cuenta que la novela la Agujetas de color de rosa. aumenta el color de rosa. La largan, primero dicen, ¿sabes qué? Está pegando mucho, hablan con Alberto Vaz. ¿Cómo ven? El problema, te voy a decir cuál es el asunto, es que, pues, como empezó a pegar mucho la telenovela, también yo recibía demasiadas invitaciones para hacer conciertos. Claro, había que compaginar todo eso también. Sí, entonces Sí. imagínate que yo grababa lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes me iba viernes, sábado y domingo y luego tenía que volver a estar en el estudio. Era, me No, tronaron las cuerdas vocales. claro. Incluso esto yo creo que es la primera vez que lo comparto. Incluso la otorrino me dijo, o descansas o se va a acabar tu carrera, porque tienes un Oh. problema muy grave ahorita en tus cuerdas vocales. Pasa que era mucha sobreexigencia, y este es un tema que yo quería hablar también en la entrevista, porque uno ve el artista que está disfrutando, que está cantando, que todo muy bien, que pone sonrisas, y claro, la gente que escucha dice, acá está todo perfecto, ¿qué le puede pasar a este artista? Tiene todo, ¿no? Tiene fama, tiene dinero, todo, pero también hay otro tema, está la salud, están los contratos que tienes que cumplir, están las exigencias, las presiones. Muchas veces te puede llegar a pasar que no quieras ir a un programa de televisión a cantar y sin embargo, no, tienes que ir a cantar, no, tienes que estar. ¿Cuántos discos vendiste? ¿Cuántos tenés que vender? Entonces, hay una presión muy grande y te digo, y también hasta incluso pueden haber vacíos en la vida de un cantante. ¿Cómo manejaste ese tema? ¿Qué hablaste con Luis del Llano a partir de lo que te dijo el otorrino? Uh, Tuve que hablar con él. Hablé específicamente con Marco Flavio Cruz, porque ellos eran la mancuerna, era Luis de Llano y Marco Flavio Cruz, que eran Los productores. los productores. Entonces hablé y le dije, ¿sabes qué? Pues me vas a tener que dar un descanso por lo menos de 3 semanas. Oh, Y era algo duro, o sea, claro, sí, pedir sí, sí. Televisa 3 semanas y siendo el protagonista, o es eso o ya me voy a tener que salir de la novela. Pero como estaba pegando mucho la novela y como realmente estaba muy mal de la garganta, accedieron a darme esas semanas para recuperarme. Eh, el asunto es que conciertos no podía cancelarlos. Lo que pasa es que Ahí sí hay tuve que problemas, cumplir me tenían que compromisos, inyectar, claro. sí, ahí me tenían que inyectar cortisoides muy fuertes. Oh, Y mira, Franco, había veces que me dolía tanto la garganta que me dolía hasta respirar, me dolía. ay Dios, qué complicado. Entonces Sí, sí, me sí. tenían que inyectar Dolac. Dolac es un analgésico fuerte, entonces, y antiinflamatorios fuertes. Entonces, cumplía con el concierto y al día siguiente, no, hombre, estaba peor.
pero lo que hacía es que dormía, no hablaba, nada, 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 hasta que hacía el otro concierto. Claro, hay que estar, hay que estar con ese estilo de vida. Por eso digo, a veces Sí, uno ve y la gente ve la escena en producción, ¿no? Trasladémoslo al tema de películas, pero no ve el detrás de escena, todos los sacrificios que hace un artista. Además, ojo, con familia, amistades, todo, y tienes que dejar de lado todas esas cuestiones para estar 100% involucrado en el ámbito laboral. claro, aparte, Sí, Franco, yo vivía en México, mi familia es de Monterrey, claro, entonces ahí estaba el yo otro vivía tema. en México, o sea, a 10 horas de Monterrey en carro. Entonces, no, y en aquel entonces Mm. no existía esto. Celulares no existían. Pero creo que éramos más felices, a veces pienso. Mira lo que te Bueno, digo. eso Sí, 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 creo me, que sí. me refiero como para poder así verlos y hablar y saludarlos. Oye, No, no, ¿cómo no. estás? Y ahora, no. Pero eh, éramos más felices, tienes razón. Escúchame, me imagino que ibas a una cabina telefónica a poner las moneditas y Sí, para seguir extendiendo, ¿no? Mirá cómo era. Bueno, si bien nací en el año 89, pero viví esa época, ¿no? Y era así. Bien, a ver, sigamos avanzando en este timeline o línea histórica. uh-huh, Año 1995, lanzamiento al mercado de Mediterráneo. uh-huh. Unos temas también, aprender a volar, que también fue incluido en la telenovela y que La ya novela. empezaste a promocionar. Y también tu colaboración con Charlie en La Fuerza de la Sangre, la canción La Fuerza Sí. de la Sangre. Creo que esto fue previo a la segunda telenovela Confiete de Secundaria, fue previo. ¿Sabes? Si no me equivoco en los tiempos. Fíjate, el Fuerza de la Sangre, lo que pasa es que la telenovela, en esa telenovela que hice con Irán Castillo, Ujú. en la novela éramos hermanos dentro de la telenovela. Se llevaban bárbaro. No, nos llevábamos mal en la telenovela. O sea, porque en la novela, o sea, en la Sí. telenovela éramos hermanos, pero mi papá en la telenovela era mi hermano Charlie la hacía de mi hermano mayor, él era el consentido. Sí, había un tema, ahora mucho no recuerdo las escenas, pero ¿Mm? el que hacía de tu papá en esa novela no había una buena relación al principio. Eso es lo que yo por ahí recuerdo. La que por ahí Sí, te ayudaba era la que hacía de tu mamá. sí. Sí, Entonces, hace cuenta que no había una buena relación, él era el consentido y a mí me tenía mi papá en la novela esa era el Comanche. Sergio claro, Ramos el Comanche, ese es el actor. que actuó en Ake Kiko, años 80. Paso este dato. ¿Sabías? En uno de los programas que hizo Carlos ¿No? Villagrán, él actuó ahí, el que hacía el... Sí, Ah, sí, sí, fíjate, sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, no, sí. no sabía. Y quien hacía, bueno, entonces, en base a ahí salió el tema de la fuerza de la sangre, que supuestamente es la fuerza de la sangre que nos lleva y que nos trae. Habla de cada vez crece más el resentimiento que hay entre los dos. ¿Cómo hacer para que entre tú y yo y el aire sea limpio y respirable por fin? Es la fuerza de la sangre. O sea, habla de esas peleas que de repente hay entre los hermanos, y lo importante buscar la reconciliación. Entonces, de ahí salió ese tema. Mira Y ahí, cómo se quien fue era todo mi, relacionando, sí. sí, el que la hacía también porque ahí en la novela, Irán Castillo era mi Jackie, pareja protagonista, Jackie era. Jackie y Jackie, Héctor, sí. y creo que el papá de ella es un actor muy importante, Julio Alemán. Alemán, sí. Sí, 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 sí. Creo que era Julio, considerado primer actor él, por toda sí, la trayectoria que tenía. Era un estilo también, por su trayectoria, me gustaría, no quiero comparar con María Teresa Angélica Rivas. María Teresa Rivas, quiero decir, la que estuvo en Agujetas, ¿no? Esa mujer ándale. mayor. Por ahí, Sí, 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 María Teresa sí. Rivas. Después trabajaste ahí junto con Alexis Ayala. No, Alexis Ayala fue, no, Alexis Ayala En fue de los, Agujetas de Color de Raza, pero Agujetas. Alexis Ayala también, también estuvo Ah, sí, en cierto. Confidente. Estuvo Sí, 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 también. sí, sí. Claro, tienes Sí, sí, razón. sí, sí. Fíjate. Gracias por recordar.
No, no, a ver, y ahí estaba también Gerardo Quirós, que Gerardo hacía de Quirós, Polo, claro. sí. Yo no sé si allá pegó, pero aquí la teleserie de Papá Soltero fue que él Bueno, era un el programa César Costa. fabuloso. El concepto, el mensaje que trasladaba a Sí, las familias, ¿no? Con conceptos buenos, malos, pero que uno podía aprender viendo esa serie. sí, 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 era una época, te digo, muy sana, muy bonita, muy hermosa, Exactamente. preciosa, y gente que anhela todavía eso. Incluso ahorita pues hay un boom de todos los 90 y 80. El famoso que sacó Ari Boroboy, el 90s Pop Tour, que invitó incluso a Linda, ¿no? Que cantó y que estuvo también ahí un tiempo Sí, inactiva. Feli, claro. Sí, sí, Magneto sigue allí. está bien, estaba Mercurio, ¿no? Pero, a ver, Ujú. tantos otros artistas, porque la verdad que dejaron huella, Flavio. A ver, Claro, Cairo con Paul Forat, Sentidos Opuestos, Cabá, el Cabal, grupo Voces. ganó. ¿Te acuerdas del grupo Voces? Que había participado en una banda sonora de algunas novelas. Y también Ok. estaba el grupo de Curvas Peligrosas. Bueno, ellas Sí, fueron parte del eran soundtrack. unas, eran unas, eh, salían en la telenovela, eran tres mujeres llenitas, Sí, gorditas, sí, sí. cantaban muy bien, Sí, 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 sí. No, no, y cantaban muy bien ellas. rompieron con el estereotipo, ¿no? De lo que uno veía Claro. en esa época y les había ido muy bien, ¿no? Oye, Eh, por ahí me enteré que el que la hacía de mi hermanito en la telenovela de Agujetas, Felipe Colombo, Felipe Colombo, Colombo, que sí. yo escuché que había pegado por allá, por Argentina o por Chile. Sí, 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 creo que hizo estas series, bueno, una famosa serie argentina, Chiquititas, una serie de telenovelas que se llama así Chiquititas, después Rebelde Way, y estuvo en la banda, en el grupo R-Way, creo que ahora están haciendo Ok. una gira de reencuentro, pero sí, 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 le ha ido muy bien, creo que es más argentino que mexicano porque está desde hace bastante tiempo radicado aquí en Argentina. Claro, Y sí, 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 la verdad que le ha ido bien y me sorprende su trayectoria, ¿no? Cómo ha estado de alguna manera interactuando con varios sí, actores y sigue su trabajo. sí, sí. Flavio, bueno, se da también esta novela de Confidente Secundaria, acá en este entonces. Ah, ya habías participado en Acapulco Fest 95, que hiciste una colaboración con Magneto y Cairo en la canción Tu Libertad, que apareciste, que me Sí, acuerdo. Y después sí, hiciste una colaboración con Irán Castillo en el tema de Corazón a Corazón. de corazón a corazón. ¿Sabes Temazo. que ese tema Sí, me gusta muchísimo? Me sí, sí, gusta sí, sí, una letra muy muchísimo, buena. muy Además, las bonita. voces justo en el momento justo de sus carreras, ¿no? Que estaban a tope. Claro, y aparte era un tema que yo no estaba acostumbrado a grabar tan grave como en esa canción. Y no sé, la tesitura, como que la gente no estaba tan acostumbrado a escucharme con esa tesitura de voz un poquito. Normalmente los tonos que yo grabé en las canciones anteriores, producciones siempre eran más agudos, entonces fue algo nuevo también para mí. Pero la canción Aprender a volar, por ejemplo, ¿no manejaste otro tono distinto Sí, entonces, también? Sí, porque sí, también eso no. corazón a corazón, sí. Sí, 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 sí. Y compaginamos muy bien las voces. Y ahí ya estaba sacando la producción ¿Qué será de mí? ¿No? ¿Qué será Eh, de mí? ¡Wow! ¿Qué será de mí? Fue algo wow. Hijo, sí, 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 sí. me encanta esa producción. Y ahí creo que sacaste el tema Salen las heridas, temazo. Salen las heridas, Qué buena rola esa salen canción. las heridas. Sí. No quiero perder tu amor. Sí, ¿qué será de mí? Te quiero, ¿qué será de mí? Y otros temas, ay, es que no los recuerdo ahorita, pero sí, para mí fue un disco, fue una experiencia muy bonita porque lo grabé en Bolonia, Italia, ¿Trabajaste con otros con productores ahí? Loris Cheroni, sí, sí, Sí. y Flores, muy padre, fue una experiencia muy hermosa ahí, incluso después, de ahí fue cuando me invitaron creo que a Viña del Mar, ya de regreso, me acuerdo, y pues sucedieron muchas
muchas cosas ahí ya después en mi caminar, donde yo decidí ya dejar el medio artístico. Fue cuando me convertí, me hice cristiano, empecé con música cristiana. Sabes que antes de que se me olvide, Sí, a quiero ver. contar una Sí, anécdota sí, sí, sí. de Angélica María. Bueno, no sé si a ella le hicieron un homenaje a Angélica María. Ah, no, no sabía. En Siempre en Domingo le hicieron ahí y a mí me invitó a cantar ahí. Ahí fue donde canté con ella. No sé si has visto un video donde yo canto con ella, ¿El de En con tus Angélica manos? María. ¿O no? Sí, Ah, ese sí, 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 sí. Pero también, pero sí, fue fue en esa misma época, 93, 94. sí, 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 sí. Me acuerdo Sí. que había una parte, ella pues estuvo cantando en varias ocasiones, creo que interactuó con varios artistas. Y cuando me tocó conmigo, ya andaba, no estaba también ella. Los cantantes cuando cantamos demasiado, tenemos que descansar y cuando no descansamos lo suficiente, hay veces que pues la garganta Ya no da no más. responde. Claro, Por más claro. buen cantante que seas, o sea, seas Pavarotti, si no descansas la voz, entonces hay días Por más que sea Flavio César, tenés que descansar. forma, no, no, gracias por la sport. Pero me acuerdo que en una parte de la canción ella se acerca. Si tú ves el video, ella se acerca y me dice, ¿sabes qué? Mejor canta esta parte tú. Ay, échame la mano. Claro, sí, Pero, sí, sí. pero ella, ya sabes, de una manera muy actoral se acerca. Claro, sí, sí, Hijo, con esa ayúdame en sonrisa esto, tío. No, típica. no sé. Ahí cuando veas ese video, chécalo. Le mandamos un abrazo a Angélica María, la novia de México, que así le dicen, ¿no? Sí, Sí, creo que sí. le dicen la novia de La México. novia de Sí, México, sí. sí, sí, sí. Bueno, a ver, año 97 estuviste en Viña del Mar, que hay un tema que para los que no conocen de Viña del Mar, los artistas expresan un miedo porque no quieren que les escuchar lo que se conoce como el monstruo en Chile. Sí. Claro que cuando empiezan ahí a silbar y todo lo demás, pero Flavio, si ustedes si ven ahí en YouTube que está el video, lo hace muy bien con sus dos canciones. Creo que estaba Ujú. Luna y La estrella que me Luna guía. y la estrella que me guía, Creo que sí. esas dos canciones, fabuloso. Y Sí. también Flavio estuvo en Córdoba, Argentina, en el programa Telemanías, allá muy de los noventas. Entonces ha tenido un recorrido, ha visitado distintos países. Bien, año 98, año 99 que produciste, hay un tema, hay algo que me estaba olvidando, porque Sí. realizaste adaptación en español, realizaste covers. Hay un tema que dice Pienso en ti, que ese es el cover de Ain't Missing You de John Waits, Sí. que tú lo Sí. hiciste en español. Va en el primer disco ese. Sí, temazo, Sí. temazo. Y después otro de, que yo te lo mencionaba, que estábamos hablando por WhatsApp, de Diana Ross, que pusiste el tema de Cuando dices que me quieres, pero en inglés es When You Tell Me That You Love Me, ¿no? Ok. Y que lo pusiste en el disco No tengas miedo de enamorarte. El disco ese está muy bueno, pones otros sonidos, eh, Vivo en Sí. ti, no, ahora no estoy recordando bien todo el Sí, tracklist sí. Sí, sí, sí. ahí. Era otro sonido, era otro. Ese disco lo grabé en Birmingham, allá en Inglaterra, ya. Wow, Este, sí. sí, fui allí a grabarlo con David Saylor, otro sonido completamente distinto. Y sí, fue una experiencia también muy padre, muy bonita. Lo que pasa es que cuando yo llego a España, en, con el disco, con la producción que será de mí, me recibieron muy bien allá porque la telenovela había pegado muy fuerte en España. De todos los lugares, de todos los países donde pegó más fuerte la telenovela, Agujetas de Color de Rosa fue en España. Entonces ya había un interés de una compañía española en firmarme. Entonces ahí fue. Entonces yo grabo, Sí. esas canciones son de BAT Discos, BAT Producciones, BAT Discos. BATT creo que se llamaba. Y Ya habías dejado Sony. ya había dejado Sony, sí Sí. había dejado Sony, claro. Y te fuiste a BAT. Bien. Sí. Uh-huh. Eh, Después, bueno, ya habías tenido esta conversión al cristianismo. Uh-huh. Viene un disco tuyo, cristiano,
Me faltas tú, año 2005, 2006, a ver, por ahí más o menos Ujú. habrá Me sido, no, faltas tú. no recuerdo. Sí. Hay unos No, temas, no, no, creo que fue en el 2000. Es que 2000, yo sí, lo de Viña del Mar en el 97, luego en el 98 yo me convierto eh, sí. y, y luego ya y luego ya dejo el medio artístico y lanzo Me Faltas Tú. Te pregunto, ¿lograste mantenerte en contacto con personas del medio artístico? ¿Es difícil para una persona entablar amistades? Está bien, ahí me mencionabas justamente esta relación tan cercana que tenías con Alberto Vázquez, pero con otras personas, por ejemplo, porque cuando te sales del medio artístico hay que ver si otras personas por ahí te siguen hablando como antes, porque ese es el otro punto también. Sí. Te vas y te dicen, ah, bueno, ya está, sigo la mía y listo, pero hay algunas personas que te hablan de ese medio, que conservas amistades. Fíjate que casi no, Claro, no, o sea, si nos vemos, nos saludamos o si nos topamos en algún lugar, pero así de que conserve así una amistad, el medio artístico es sí, tan sí, sí, sí. absorbente y oye, difícilmente, a veces en aquel entonces, no sé ahorita, tenías comunicación hasta con tu propia familia, Claro, hasta con tu propio, porque te la pasas viajando y máximo cuando eres cantante, porque estás viaje y viaje. Y imagínate, yo era actor y aparte cantante, entonces era un trabajo tan arduo, tan voraz que tenía todo el tiempo que llegó un momento en que sí, me sentía ya vacío, me sentía como sin propósito y bueno, fue cuando ya me convertí y me dediqué más a a la cantar música cristiana, a sí. la música cristiana. Te consulto, en una de las entrevistas habías mencionado que tuviste posibilidad de trabajar por una tercer telenovela. Eh, ¿Surgieron además por ahí otros proyectos? Por ahí decir, con duetos con otros artistas, algo y que después quedó en la nada, eh, otras colaboraciones, ¿surgieron Bueno, otras cosas en tu vida cuando estuviste en esa claro, parte? sí, yo me Qué bueno. convierto, ya no quise saber todo, recibí invitaciones, no recuerdo bien creo que un proyecto era para Cantando por un Sueño. Bueno, todavía desde que empezó este proyecto, lo que el 90s Pop Tour, yo no sé si ha ido allá a Argentina. No he Bueno, llegado. Lo he visto lo que por pasa videos es de que, YouTube, eso. no, Sí, es sí. que el 90s Pop Tour Mm. lleva 5 años de ser un fenómeno. Sí, 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 sí. Porque Ha unido están, artistas, imagínate, todo. sí, entonces llevan, todavía el año pasado, Ari Boroboy estuvo aquí en San Antonio y nos tomamos un café y él estuvo pues tratando de persuadirme para insistirme a que estuviera, pero yo creo que durante 4 años, cada año me hablan para volver, pero le comento, pues yo soy ahorita pastor de una iglesia, entonces yo no me imagino a mi congregación de repente, imagínate, predicándoles Sí, una sí, 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 palabra y sí. de repente el domingo me ven, pues no. No, y ese es el otro punto, porque cuando yo te mencionaba, ¿no? Te había mostrado un video que yo había juntado extractos de distintas canciones en un video. Yo digo, bueno, me va a hablar de la nostalgia, no sé, me va a hablar de esto, de lo que recuerda. No, me hablaste como algo normal, como diciendo una etapa ya superada. Ahora me dedico a esto, No, como que no tenés tampoco remordimientos o arrepentimientos de haberlo dejado. no, es que es algo muy Estás feliz con bonito. lo que estás haciendo ahora. O sea, Claro, estoy feliz con lo que estoy haciendo ahora. Y mira, y se lo dije a Ari, si Dios, porque en esa conversación que tuvimos, me dijo, oye, pues pues ven, hombre, o sea que el próximo evento van a haber más de 25,000 personas y hay mucha gente que anhela.
que verte nuevamente. Y yo le dije, mira, Ari, y no lo hago nada más por la gente, no, pero es que yo ahorita, mi labor pastoral es servir a Jesús, o sea, entonces me dijo, bueno, pues hay como, y le dije, mira, si Dios pone en mi corazón ir ahí a cantar, lo haría sin cobrarte nada, o sea, lo haría simplemente Porque lo por estar ahí. disfrutas, por un Y porque lo recuerdo. disfruto y porque Claro, quiero, sí, a lo mejor hace falta una despedida, nunca me despedí, a lo mejor para despedirme ya formalmente claro. o no sé, pero quiero que sepas que tranquilo, o sea, gracias por la invitación, porque ya han sido en varias ocasiones que me ha invitado. Y él me dice, no voy a quitar el dedo del renglón, voy a seguirte. Dije, está bien, Insistiendo, pues sigue insistiendo. insistiendo y te Sí, 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 agradezco que sí, sí. sigas insistiendo porque eso habla de que esa parte de mi vida de cantante fue importante también para ti y te lo agradezco. Y ya, entonces, Me acuerdo de la canción que hiciste de Niños de la Calle, a ver, fue originalmente grabada para Mercurio, pero que participaron otros artistas, que participó incluso Magneto, pues, participaron varios Fey, artistas, y creo que la mayoría fueron eran de muchos, Toños Berumen, ¿no? Creo que, todos eran, claro, todos eran, porque Onda Vaselina, de donde pertenece Ari Boroboy, que creo que OV7 se separó ahora, no sé, no recuerdo muy bien ahora cómo está la situación, pero era de otro, creo que estaba Yulisa en ese entonces, sí. Yulisa era. Eh, Lo que pasa es que ellos empezaron sí, como, creo que como onda vaselina. claro, Onda, y después cuando se va Yulisa, ahí ¿No? se acortan el nombre No por es cierto. temas de autor, calculo, y fue OV7, ¿no? Sí. Eh, pero eran varios artistas, qué boom. Y hubo una agrupación que se reunieron varios para hacer el himno a la alegría también, me parece. Entre tantas Sí. colaboraciones que Uh-huh. existieron en esa época, ¿no? Incluso bueno, ahí estuve también, en el himno de la Ah, alegría. ¿qué tal? Bueno, ahí cantamos, Sí. incluso ese tema se cantó en el festival de Acapulco. Creo que sí, 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 sí. no, porque me Lo acuerdo volví a que buscar. Magneto, Estuvo Cairo, Magneto y otros. Es que habían bastantes eventos. No sé si ya estaban ya pretendiendo lanzar a Mercurio ahí. claro, porque ¿No? Magneto había cantado la canción Himno a la Alegría en el Festival de Viña del Mar del año 90. Mirá lo que te digo, la habían cantado ellos, capaz que después la interpretaron en Acapulco Fest Sí, en 95. Acapulco Fair lo Sí, hicimos, bueno, porque yo me acuerdo que yo entro sí. ahí y canto ahí con todos. Que también fue una sorpresa porque Charlie, que tu hermano ya se había ido de Ya, Magneto, y sin embargo cantó un extracto de la canción de Tu Libertad, que ya Tu Libertad pertenecía a un disco que ya no estaba Charlie, porque fue el año 94, que lanzan Malherido, otros temas también. quiero acordarme, ¿cómo va la de tu libertad? Mm, mm. A mí no me hagas cantar porque No, no, seguramente te quiero hacer cantar, voy a espantar al resto de la comunidad. pero quiero ver, entonces, a lo mejor me estoy confundiendo con el himno de la alegría, ¿no? Tara, tara, ta, tara, ta, tara, ta, ta. ¿Esa cuál es? Es Tu Libertad. Entonces es tu Sí, libertad donde sí, canté. claro. Ahí, sí, no sé cuál es el Que otro. venía, el original venía de Europa y también con un tono parecido, tampoco igual, Mercurio lanza la canción Creo en ti, que Ok, también venía con una melodía parecida, ¿no? ok. Fíjate todos estos covers, ¿no? Pero que quedaron tan bien. Flavio, Ah, bueno, estamos llegando al final de la entrevista. La verdad ha sido maravilloso contar con tu participación, que hayas contado tus testimonios, tu trayectoria artística, como te mencionaba también en WhatsApp, esta posibilidad que nos brindaste de contar todo esto, las cosas buenas, cosas malas, cómo se fue dando tu carrera. Se nota que también lo disfrutaste, pero también transmitiste buenos valores. Ahí cuando nos comentabas que Toño Berumen, si bien había una exigencia, pero de alguna manera también te decía de transmitir buenos valores, porque hay gente que te está mirando. Y hay claro, gente, sí, a su vez, que no te digo que copia cosas tuyas, pero sos como un influencer.
A ver, lo que se hizo en los 90 es como los influencers que hacen ahora, ¿no? De que Claro, ciertos gestos, ciertos comportamientos, ahí decía que no podías estar cerca de una cerveza, tomate una foto ahí y todo, pero eso fue algo muy valioso que hicieron ustedes y que la verdad que claro. te agradezco por las canciones que hicieron, ¿no? Porque le dieron positivismo, esas ganas de crecer, de avanzar, de iniciar tus emprendimientos, de ir por tu sueño, ¿no? Que hoy, lamentablemente, por la idiosincrasia que se ve en la sociedad actual, hoy está lejos. Parece ser que no pasaron 30 años de los 90, pasó mucho más, ¿no? Porque hoy Sí. es otro extremo el que se ve hoy en la música actual. Y creo que tú te debes sentir con una satisfacción increíble, Flavio. Así que mil gracias. No, hombre, al contrario, digo, agradezco mucho este espacio que me hayas dado y sí, sí tienes razón en eso. Antes era una época un poco más sana, incluso musicalmente hablando. Coincido. Era más honesta, menos superficial. Antes es increíble ahora cómo utilizan los autotunes. Uf, demasiado. Parecen- Sale cada Sí, artista, hasta que incluso yo puedo usar autotune y va a decir este tipo canta bárbaro y no, nada que ver, pero sí, pueden hacer magia que está con mi voz, o sea, increíble. O claro, con claro. inteligencia artificial, que está tanto de moda, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, Entonces, pero hay algo, hay una calidez que la inteligencia artificial y los autotunes no lo puede dar. Es escúchame, el calor de una voz natural. la Claro, creatividad de los compositores. México se tiene que sí, sentir tan feliz con los compositores, cantantes, productores que ha lanzado. Había un espacio para escribir una canción. Yo entiendo que también había una compañía disquera que te estaba exigiendo constantemente, vamos Flavio, tienes que sacar estas canciones. Pero también había compositores dedicados a escribirte y que seguramente conocían tus historias de vida y tenían que trasladarlo y convertirlo en poesía. Era todo un trabajo que llevaba claro, su y tiempo. yo creo, y creo que la gente Mm, últimamente ha tenido hambre de eso, de escuchar eso, y por eso, yo no sé si en Argentina, pero por ejemplo en México y en Estados Unidos ha habido un boom, un hambre de todos los, de los ochentas, de los sí, sí, noventas sí, 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 también, sí, sí. que aquí se hacen, aquí la gente que viene a hacer conciertos es gente de los 90. Sí, ¿cómo ha quedado, no? ¿Cómo ha quedado Sí, o sea, han implementado en la marcado sociedad? Claro, ha marcado una generación. hasta de los setentas, o sea, hasta un Oh, Napoleón, o sea, gente así que la gente necesita. Entonces, y bueno, creo que estos conceptos tipo 90 Pop Tour ayudan mucho a reforzar la música de antes, una música sana, y también pues es importante también como artistas. Yo veo, tú ves a los Magnetos, los ves muy bien físicamente, se ve que se cuidan y, y muchos pasan los 50 años. sí, 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 sí. Entonces, sí, Claro. hasta en eso, antes éramos como que más activos, andábamos de un, y ahorita es una vida pues mucho más sedentaria y tristemente por esto, ¿verdad? Exactamente, nos facilita por un lado, pero al tenerlo al alcance de la mano nos movemos menos y así hace que Ujú. nuestras vidas sea todo tan instantáneo que lo queremos ya, pero no disfrutamos de los procesos, ¿no? Sí, Es así. sí, Flavio, sí. ahí aguárdame un ratito, ya estamos terminando ahí de grabar. Muchísimas gracias.